A partir de esta formación de semilunas, lo que tenemos es una glomerulonefritis proliferativa extracapilar, con proliferación de la célula extracapilar, que sería la célula epitelial, o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si recordáis, cuando hablábamos al principio de la clasificación, dentro de las glomerulonefritis extracapilares teníamos tres tipos: tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La fase final de las tres, la formación de semilunas, va a ser exactamente igual. Lo que tenemos como vía común entre las tres es una alteración de la membrana basal que permite la salida de plasma, el escape de plasma con los componentes, principalmente con factores de crecimiento, con fibrina, que va a inducir la formación de semilunas por proliferación de la célula epitelial. Lo que va a distinguir cada una de las tres y lo que va a ser característico de cada una de las tres va a ser cuál ha sido el origen. En este caso, lo que tenemos es una glomerulonefritis extracapilar tipo 2. La tipo 2 englobaría, además de la posinfecciosa, toda la patología sistémica con depósitos de inmunocomplejos. Es decir, dentro de esta extracapilar tipo 2 englobaría, además de lo que acabamos de ver, se englobaría, por ejemplo, un lupus que fuese más agresivo y produzca mucha afectación glomerular con escape de plasma y con proliferación extracapilar. O incluiría, por ejemplo, también la extracapilar de la crioglobulinemia. En esta imagen de una biopsia vemos dos glomérulos. Si nos fijamos en el glomérulo de arriba, vemos que tiene el área central, que sería el área del glomérulo, con una zona de proliferación epitelial, que sean todas las células más azules que encontramos por alrededor, que es lo que estaría constituyendo la semiluna epitelial. Lo importante en estos casos es que una semiluna epitelial va a ser una semiluna joven. Cuando al principio se produce la semiluna, lo primero que encontramos en la biopsia es simplemente una proliferación celular, simplemente es una semiluna de células epiteliales. Según va pasando el tiempo, estas células epiteliales son sustituidas por material más fibroso. Una semiluna reciente, vamos a encontrar células epiteliales y suele ser una afectación más reversible. Una semiluna en la que ya me digan que tiene mucho componente fibroso va a ser una semiluna evolucionada, una semiluna antigua y una lesión mucho peor reversible, prácticamente irreversible. Si nos fijamos en el glomérulo de más abajo, lo que vamos a ver es que además de la proliferación extracapilar, si nos fijamos en el espacio endocapilar, vamos a ver depósitos subendoteliales y vamos a ver proliferación mesangial. Por eso, aunque la proliferación extracapilar va a ser igual que en todas, sabemos que es una extracapilar tipo 2, porque dentro del ovillo encontramos lesiones de una glomerulonefritis compatible con una glomerulonefritis mesangiocapilar. La clínica de la proliferación extracapilar lo que va a determinar es mayor cantidad de fracaso renal, agudo o subagudo generalmente, y solemos verla asociada a hematuria y a proteinuria. Piensa que si en vez del plasma, al salir, al filtrarse, tiene que atravesar una línea de células epiteliales, tiene que atravesar 7 capas de células epiteliales, le va a costar mucho más trabajo salir y va a dificultar, por tanto, mucho más el filtrado. El tratamiento, lo más normal, esteroides inmunosupresores y plasmaféresis variable, generalmente en casos graves o si se asocian a hemorragia pulmonar, excepto en la tipo 1, en la enfermedad de Weber-Pastur, que está indicada la plasmaféresis en todos los casos. En contraposición a la tipo 2, que se producía secundaria en el contexto de patologías sistémicas con depósito de inmunocomplejos, tenemos la tipo 1 y la tipo 3. Así que vamos a empezar viendo la glomerulonefritis extracapilar tipo 1. Sabemos que la membrana basal del alveolo, del pulmón, está formado por colágeno tipo 4, igual que el que forma la membrana basal del glomérulo. En algunos casos, este colágeno tipo 4 de la membrana del alveolo pulmonar puede sufrir una mutación, principalmente por influjo de hidrocarburos
o de algunas infecciones, de algunos virus, puede sufrir una mutación y transformarse en un colágeno muy parecido, que llamamos colágeno 4', pero que no es totalmente igual que el colágeno habitual que tenemos. Este colágeno 4', por esa pequeña diferencia con el colágeno 4, puede inducir la formación de anticuerpos frente a él, anticuerpos anticolágeno 4', que el problema es que también pueden reaccionar por reacción cruzada frente al colágeno 4 que tenemos en condiciones normales en la membrana basal del glomérulo. Por lo tanto, son anticuerpos formados frente al colágeno 4', pero que dan reacción frente al colágeno 4 del glomérulo. Por lo tanto, se llaman anticuerpos antimembrana basal glomerular, porque van a actuar contra el colágeno del glomérulo normal de la membrana basal. Estos anticuerpos se van a depositar todo a lo largo de la membrana basal, produciendo una desestructuración de la membrana basal, una lesión de la misma y favoreciendo la salida de plasma con sus correspondientes factores de crecimiento, con fibrina, igual que en los casos anteriores, y produciendo una proliferación de la célula epitelial, con semilunas epiteliales. La principal diferencia que veíamos con respecto al otro es que en este caso el depósito de inmunoglobulinas va a ser lineal, porque en este caso lo que tenemos van a ser inmunoglobulinas frente a la membrana basal. Por lo tanto, encontraremos un depósito lineal de inmunoglobulinas, que va a ser distinto a todos los anteriores, que antes eran depósitos granulares. Este es el único depósito lineal de inmunoglobulinas que encontramos. Y para terminar, como repaso, que no se nos olvide que tiene anticuerpos antimembrana basal glomerular y que siempre se hace plasmaferesis. Es la única en la que, en todos los casos, independientemente de la afectación, siempre que tengamos unos anticuerpos antimembrana basal positivo, tenemos que hacer tratamiento con plasmaferesis. Si recordáis del esquema inicial, cuando veíamos la proliferativa extracapilar tipo 3, era la primera que estaba escrita en colores distintos, porque la etiología de todas estas ya cambia. Hasta ahora todo lo que estábamos viendo eran lesiones con inmunocomplejos. Hasta ahora, a partir de ahora, lo que vamos a ver, en el caso concreto de la extracapilar tipo 3, es una vasculitis del ovillo. Como cualquier vasculitis, se produce por una lesión endotelial, por mecanismos no bien conocidos. Se lesiona la célula endotelial y entra en apoptosis. Posteriormente encontramos una activación de polimorfonucleares que van para eliminar los restos, posibles restos de material citoplasmático o de material nuclear que hayan podido quedar después de la apoptosis de la célula endotelial. Este polimorfonuclear va a producir liberación de sus gránulos del citoplasma, haciendo una necrosis fibrinoide de toda la célula, de toda la zona donde estaba la célula endotelial, para asegurarse de que no quede ningún tipo de resto. Cuando ya ha cumplido con su trabajo, lo que hace el polimorfonuclear es entrar en apoptosis. Tras la apoptosis del neutrófilo, sí que pueden tener algunos restos de su citoplasma contra el que vamos a sintetizar anticuerpos. Se llaman ANCAS, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. El problema, y lo más importante, es darnos cuenta que en este caso los anticuerpos no son mecanismo patogénico de la enfermedad, sino simplemente son un marcador. En todos los casos anteriores, los anticuerpos, los inmunocomplejos, eran parte de la patología, parte de la patogenia de la enfermedad. En este caso simplemente es un marcador. Es un marcador de que tenemos activación de neutrófilos y tenemos apoptosis de neutrófilos, pero los ANCA no influyen para nada en la lesión renal. Lo que tenemos es una gran situación de inflamación en el interior del glomérulo que puede llegar a producir una lesión de la membrana basal con salida de plasma, con salida de factores de crecimiento, de fibrina y proliferación de la célula epitelial con formación de semilunas, igual que hemos visto en los casos previos. En el microscopio óptico lo que encontraremos son áreas de necrosis fibrinoide y acúmulos de polimorfonucleares. Si nos fijamos en este cuadro, comparando la afectación
en los tres tipos de glomerulonefritis extracapilares, vemos que la anatomía patológica, las tres tienen semilunas exactamente iguales. La diferencia va a ser la anatomía patológica del glomérulo y la inmunofluorescencia. Es decir, la diferencia va a ser el sustrato que produce la proliferación de la célula epitelio. En el caso de la tipo 1, encontramos una anatomía patológica del glomérulo prácticamente normal, y lo que encontramos es un depósito lineal de inmunoglobulinas, a veces también de complemento. Estas inmunoglobulinas son las que van a producir la lesión de la membrana basal, que facilita la salida del plasma. En el caso de la tipo 2, la lesión subyacente que vamos a ver en el glomérulo va a ser la típica de la patología sistémica en cuestión, que le esté produciendo. Si por ejemplo es secundaria un lupus, veremos proliferación mesangial, veremos depósitos, la inmunofluorescencia, encontraremos depósitos granulares de inmunoglobulinas, de IgM, de C3, más o menos en función de la patología subyacente que la esté causando. Y en el caso de la tipo 3, lo que encontraremos son las lesiones de vasculitis. La semiluna será exactamente igual que las otras, pero en el interior del glomérulo veremos necrosis fibrinoide, acúmulos de polimorfonucleares y la inmunofluorescencia será negativa. No encontramos ni depósitos de inmunoglobulinas ni encontramos complemento. Encontraremos, sí que podemos encontrar positivo el fibrinógeno en la semiluna, igual que en todas las demás. Hacer la pregunta 27. Respecto a la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿cuál no es válida? La administración de tratamiento antibiótico en los 3 primeros días de la infección estreptocócica puede evitar la aparición de glomerulonefritis. La infección estreptocócica suele ser de localización faríngea o cutánea. Suele haber una disminución transitoria de los factores C3 y C4 del complemento. Lo más frecuente es que aparezca al cabo de 1 o 2 semanas de padecer la infección estreptocócica, y la hematuria microscópica puede durar hasta 2 años. La respuesta correcta sería la 3. La disminución del complemento sí será transitoria, pero solo de C3, porque lo típico es activar el complemento por la vía alterna, no por la vía clásica. Además nos fijamos en el resto, que es importante. La administración de tratamiento antibiótico en los 3 primeros días puede evitar la aparición de la glomerulonefritis. Decíamos que es importante el antibiótico para evitar que aparezca. La infección estreptocócica suele ser de localización faríngea o cutánea, y lo más frecuente es que aparezca en 2, 1 o 2 semanas. Lo típico de la localización faríngea es que sea un poquito más precoz, sea más 1 o 2 semanas la faríngea y la cutánea un poquito más posterior, en torno a 2, más bien 3 semanas. Y lo que decíamos, la hematuria macroscópica sí que puede durar un poquito más, hasta 1 o 2 años. Y recordamos que la disminución transitoria del complemento suele ser en torno a 2 meses y las alteraciones del sedimento en torno a los 6 meses. ¿Qué entendemos por glomerulonefritis aguda? La que cursa con hematuria, si debuta con oligoanuria, si cursa con acidosis metabólica, si es irreversible, se refiere a la nefropatía lúpica. La respuesta correcta sería la 2, si debuta con oligoanuria. Lo que tenemos que buscar en esta pregunta es qué es típico de la glomerulonefritis aguda que no podemos encontrar en el resto. Por ejemplo, con hematuria pueden cursar muchas. La típica con hematuria es la IgA y la evolución es más bien crónica. La acidosis metabólica, bueno, eso no tiene mucho que ver, pero es importante el hecho de la 2, si debuta con oligoanuria. Fíjate que oligoanuria, oliguria serían menos de 500, anuria serían menos de 100. En cualquiera de los dos casos tenemos diariamente una retención de agua. Podemos poner más o menos diaria una retención de agua de 1 litro. Así que imagínate cuánto tiempo puedes estar ganando 1 litro diario. 1 día, 2 días, 3 días, o se soluciona la glomerulonefritis o explotas. Es imposible tener una glomerulonefritis aguda que te estés quedando con oligoanuria, que te estés quedando todos los días con 1 litro durante 3 meses. Así que obligatoriamente va a ser una evolución aguda. Pregunta 23. Una mujer de 28 años presenta de forma aguda
náuseas, vómitos, oliguria y macrohematuria. Tiene edemas, tensión de 180 a 110, una urea de 80, proteinuria y cilindros hemáticos en la orina. Esta paciente tiene un síndrome nefrótico, una nefritis lúpica, una pielonefritis, una necrosis tubular aguda o un síndrome nefrítico. La respuesta correcta es la 5. La paciente tiene un síndrome nefrítico. Fíjate que te están dando todos los datos del síndrome nefrítico. Primero te están dando oliguria con signos de retención de agua. Tiene edemas, tiene hipertensión, además tiene macrohematuria y tiene proteinuria. Tiene síndrome nefrítico completo. Pero además otro dato importante es que me están diciendo que tiene cilindros hemáticos. Siempre que me hablen de cilindros es igual a oliguria, porque para que se forme el cilindro hace falta que esté en oliguria. El cilindro se va a formar cuando en el interior del túbulo tengo menos flujo de orina del normal, porque las proteínas que tengo en condiciones normales en el interior del túbulo van a condensarse y van a precipitar. Eso es lo que va a formar el cilindro. Y en el interior del cilindro lo que voy a ver, es decir, el apellido del cilindro me va a dar lo que había en el interior del túbulo en ese momento. En este caso, cilindros hemáticos es sinónimo de oliguria, porque es imprescindible para que se forme el cilindro, y hematíes, y además una hematuria glomerular, porque esos hematíes estaban en el interior del túbulo cuando se formó el cilindro. Es decir, cilindro hemático es sinónimo de oliguria más hematuria. Entonces, prácticamente con la última frase ya tendríamos la respuesta. Proteinuria más cilindros hemáticos es igual a síndrome nefrítico. El resto pues nos está ayudando además bastante. Pregunta 11. Una mujer de 16 años de edad tiene diuresis escasas y de color Coca-Cola. 9 días antes tuvo un cuadro de faringoamigdalitis. En el sistemático de orina se objetiva proteinuria a 2 gramos día, una tensión de 180 a 120. En la exploración hay edemas. ¿Qué esperaría encontrar en la sangre? Alcalosis metabólica, aumento de LDH, hipocomplementemia, hipopotasemia o aumento del CH50. La respuesta correcta va a ser la 3. Espero encontrar hipocomplementemia, pero más que la respuesta, lo importante es todo el proceso que tenemos que llevar antes. Lo que tenemos es una mujer de 16 años con un síndrome nefrítico, tenemos hipertensión, tenemos proteinuria, tenemos hematuria, orina de color Coca-Cola y diuresis escasa. Tenemos el síndrome nefrítico. ¿Por qué se ha producido ese síndrome nefrítico? Me están diciendo que tuvo 9 días antes un cuadro de faringoamigdalitis. Es decir, lo que tengo es una posinfecciosa. Espero encontrar hipocomplementemia. Es más, espero encontrar hipocomplementemia por la vía clásica, por la vía alternativa, y una hipocomplementemia que se debe corregir en 2 meses.